realmente cristiano se llama la serie. Vamos a estar trabajando una serie de predicaciones sobre entender con claridad el Evangelio. Cosas que parecen básicas, pero que me he dado cuenta que muchas personas no tienen claras en su vida cristiana. Cosas que es necesario hoy en día replantear de manera firme a través de la Escritura. El mensaje de hoy, dentro de esa serie, el mensaje de hoy se llama Un inconverso fiel a la iglesia. Un inconverso fiel a la iglesia. Así se llama el mensaje de esta noche. Y el título viene porque en estos días tuve la oportunidad de hablar con muchas personas y estaba hablando con una persona de otra iglesia, para que usted no empiece a decir, ay, ¿quién sería? Estoy hablando con otra persona de otra iglesia, que va a otra iglesia, y estuvimos conversando, y en el diálogo que tuve con esta persona, en el diálogo que podía tener con esta persona que lleva muchos años de asistir a una iglesia, de decir que es creyente, yo me podía dar cuenta, hermano, que en la conversación que sostenía con esta persona, que esta persona, aunque lleva muchos años yendo a la iglesia, es una persona que no es cristiana. ¿Soy claro? Mire, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Hoy en día dicen de la abundancia del corazón habla el Facebook. Bueno, todo esto, tanto nuestros estados en Facebook, en las redes sociales, nuestras fotografías, todo lo que posteamos hablan de lo que hay en nuestro corazón y de lo que somos nosotros, ¿verdad? Y cuando tus conversaciones dan a relucir lo que hay en tu corazón, tus conversaciones hablan de lo que hay realmente en tu corazón, tus estados del Facebook hablan de lo que hay en tu corazón. Y uno con estas cosas puede llegar a deducir si una persona realmente conoce o no al Señor. Entonces yo hablaba con esta persona y era muy triste, en serio, yo me sentía muy triste. Y yo decía, ¿cómo entro, Señor, para exponerle lo que significa ser cristiano? Porque de tantos años yendo a la iglesia, su vida nunca cambia, no da fruto. Y yo escuchaba frases como esta, escuchen, frases como esta: a mí me gusta ir a la iglesia, pero realmente cuando tengo tiempo, porque a veces estoy muy ocupado, a veces tengo que trabajar y hay otras cosas, hay otros compromisos familiares que me impiden ir, pero cada vez que puedo, voy. Otra frase: realmente chévere ir a la iglesia, la música es chévere, el pastor es chévere, y uno poquito a poquito va dejando lo malo. Note usted las frases que la persona iba soltando, ¿no? Otra frase, escuche. Estábamos hablando, hubo un momento en que empezamos a hablar sobre sus asuntos financieros. Me decía, vea, la verdad, los negocios son una cosa y la iglesia es otra. Mi dinero es una cosa y la iglesia es otra. Como yo manejé mis asuntos privados, decía, son una cosa, pero yo amo al Señor. Y en la conversación uno se daba cuenta que no veía el señorío de Jesús por ningún lado. O sea, la persona tomaba las decisiones a su manera, vivía a su manera, pero ella aseguraba que era creyente. Y uno se daba cuenta que lo único que buscaba de Dios era que le bendijera sus decisiones. O sea, no había un señorío de Cristo sobre su vida. Yo veía que Dios no gobernaba su vida ni sus decisiones. En pocas palabras, hermanos, Dios no era Dios en la vida de esa persona. No era Dios. Tomaba las decisiones por su propia sabiduría, por su propio conocimiento. No acudía al Señor. Y no hay por qué entonces preguntarnos por qué vivía la vida que estaba viviendo, porque Dios no era su Dios. Y es triste, pero le voy a decir algo, esa es la triste realidad de mucha gente que asiste a las iglesias cristianas hoy en día. Es gente que va a la iglesia, pero que Dios no es su Dios, que Cristo no es su Señor. Son, como lo he titulado en mi mensaje, inconversos fieles a la iglesia. La pregunta es, ¿qué significa ser creyente? Porque cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted es cristiano? La verdad es, sí, claro, ¿y por qué? Yo voy a una iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, ¿y hace cuánto? Yo voy hace como 6 años. Y tú no ves a Cristo por ningún lado, pero él cree
cree con convicción profunda que es creyente. ¿Qué es ser cristiano realmente? ¿Cómo la Biblia nos muestra el cristianismo? Bienvenido a uno de los mensajes más fuertes que tal vez usted haya escuchado. Pero hoy vamos a desmitificar la idea que muchos cristianos tienen de lo que significa ser un creyente. ¿Qué dice la Escritura que es ser creyente? Por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. La conversación de Jesús con Nicodemo es un texto perfecto para iniciar esta serie de predicaciones, donde vamos a estar ahondando. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6, Juan 3, donde vamos a estar ahondando en lo que la Escritura muestra que es un creyente. Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy vamos a ver 3 escenas en este texto. 3 escenas de un inconverso fiel a la iglesia. Una persona que asiste a una iglesia, pero que cree que es creyente cuando realmente no lo es. Y eso es un gran error y un gran engaño del cual las personas deben salir. Número 1, Jesús le enseña a Nicodemo una cosa: la religiosidad no sirve para nada. Lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo, y se lo voy a explicar a Nicodemo: la religiosidad no exalta a Dios. La religiosidad no sirve para nada. La religiosidad es lo más peligroso que pueda existir, porque la religiosidad hace que la gente piense que está bien con Dios, cuando Dios sabe que las cosas no están bien. Entonces la primera escena es: la religiosidad no sirve para nada. La religiosidad no exalta a Dios. ¿Quién era Nicodemo? Mire de nuevo el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, ¿quién era Nicodemo? En primer lugar tenemos que era un hombre principal entre los judíos, era un fariseo. Mire, Nicodemo era un personaje único e importante dentro de la religión farisea. Era un personaje muy importante dentro del pueblo de Israel. Nicodemo era un hombre profundamente religioso. Primero nos dice el versículo que dice Jesús, había un hombre entre los fariseos que se llama Nicodemo. Los fariseos era la secta más radical del momento. Los fariseos era una secta, la secta más estricta que tenía el judaísmo. Escucha lo que le voy a decir. Es la secta más estricta del judaísmo. Era una fraternidad cerrada de por lo menos 6,000 hombres judíos. 6,000 hombres judíos componían la secta de los fariseos. Era una secta radical. Era una secta cerrada. Eran judíos que estaban comprometidos en un alto nivel de disciplina religiosa. Ellos trataban de obedecer las más de 600 leyes que hay en el Antiguo Testamento, pero cada ley con un sinnúmero de aplicaciones. Ellos tenían la Torá, pero además de eso tenían un libro que llamaba el Talmud, que era como los escritos de los rabinos, y tenía una serie de mandamientos humanos que según ellos complementaban la Torá. Es decir, a la palabra de Dios le hizo falta algo y ellos sacaron el Talmud. Entonces eran hombres comprometidos de una manera religiosa, estricta, por cuidar la ley y el Talmud, que era como el legado religioso, ¿no? Los mandamientos. Por eso cuando Jesús habla con ellos les dice: ustedes de labio me honran, son hipócritas religiosos, porque ustedes han puesto los mandamientos de hombre y han anulado el mandamiento de Dios. Entonces era una secta muy comprometida, era una de las sectas principales del momento. Pero además de eso dice que él era un principal. ¿Sabe qué significa? Que Nicodemo era parte del Sanedrín. Y usted luego lo ve cuando están juzgando a Jesús, que Nicodemo sale en defensa de él y le dice: hombre, ¿acaso nuestra ley permite que juzguemos a un hombre sin ni siquiera escucharlo? Nicodemo era uno de los 70 hombres que componían el Sanedrín. El Sanedrín era la élite política de los judíos. Roma era el gobierno, pero Roma le permitió a los judíos tener un Sanedrín, que eran los que gobernaban todos los asuntos políticos del pueblo y religiosos. Era un grupo elitista de gente de mucho dinero.
Nicodemo pertenecía a esos 70 hombres del Sanedrín. Era algo exclusivo, ¿verdad? Era una élite política. Y por último, Nicodemo, cuando Jesús está hablando con él, en el versículo 10 Jesús le dice: ¿eres tú un maestro de la ley y no entiendes estas cosas del nuevo nacimiento? Nicodemo era un maestro dedicado al estudio de la Torá y del Antiguo Testamento. O sea, era un hombre que conocía. Mire, hermano, en estos días hablando un poquito que me compartían de cómo los judíos tratan la Torá. Los judíos son estrictos, estrictamente religiosos y cuidadosos en el manejo de las escrituras. Pero lo interesante es que Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no puedes entender estas cosas? O sea, Nicodemo era un hombre que conocía la Torá, que conocía el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Jesús conversa con él, muchas de las referencias que Jesús le hace son referencias del Antiguo Testamento, porque Jesús sabía que Nicodemo conocía perfectamente, casi que de memoria, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces era un hombre, ustedes saben frente a quién está Jesús. Más bien nosotros diríamos frente a quién está Nicodemo. Pero la verdad es que, humanamente hablando, Nicodemo era un hombre renombrado entre los judíos. Por eso, por su posición e influencia, usted ve que el versículo dice: ¿a qué hora buscó Nicodemo a Jesús? ¿A qué hora fue a buscarlo? De noche. ¿Saben por qué lo va a buscar de noche? Porque Nicodemo tenía temor de las consecuencias que le traerían una asociación con Jesús. Entonces Nicodemo, de manera clandestina y de noche, para que nadie lo vea, busca a Jesús, porque a Nicodemo le podía costar su puesto. De hecho, cuando él salió en defensa de Jesús por allá en el Sanedrín, los fariseos todos le dijeron: ¿usted qué? ¿Ya es un Galileo también o qué? ¿Por qué? Porque Nicodemo sabía a lo que se exponía visitando a Jesús. Los fariseos odiaban a Jesús. Pero en Nicodemo, como decimos los colombianos, Nicodemo estaba tocado. Nicodemo estaba tocado. Y de hecho, cuando uno revisa la vida de Nicodemo, uno se da cuenta que Nicodemo fue muy impactado por Jesús. Pero eso lo podríamos ver en otra predicación. Mire, mi hermano, Nicodemo sabía que era un hombre religioso, lo más religioso. Conocía el Talmud, conocía la Torá, era uno de los 70 de la élite, era un maestro de la ley, conocía el Antiguo Testamento perfectamente. Pero Nicodemo sabía que le faltaba algo. Nicodemo sabía que le faltaba algo. Y cuando Nicodemo ve a Jesús, dice: este tiene lo que a mí me hace falta. O sea, Nicodemo estaba tocado. Dígale al que está a su lado: Nicodemo estaba tocado. Estaba ahí como cuando una persona le dice: a ver, contame pues de ese Jesús. Una persona que ya viene como experimentando algo del Señor. Parece ser que venía viendo, ya se había venido dando una obra del Espíritu Santo en la vida de Nicodemo. Bueno, mira el versículo 2. ¿Por qué digo que estaba tocado? Porque mira el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, mire lo que le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuche lo que le dice, Rabí. Mire el título que le da, Rabí, maestro. O sea, tú eres estamos ahí a la par. Tú eres maestro, le dice Nicodemo a Jesús. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que Nicodemo está reconociendo que Jesús tenía una autoridad y un poder divino, que Jesús venía de Dios. Ahora, ese sabemos es interesante, ¿no? Que está en plural. De hecho, no alcancé a investigar la palabra en el original, pero ese sabemos, yo me pregunto, ¿será que realmente los fariseos sabían y creían que Jesús venía de Dios, pero estaban... O sea, ese sabemos es bien interesante, ¿no? Pero lo cierto, sin especular, que sí podemos decir, es que Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios como maestro. Por eso lo buscó, por eso se arriesgó, por eso arriesgó su vida, arriesgó su posición en el Sanedrín, arriesgó todo por encontrarse con Jesús, pero lo hizo de noche. De noche. Pero el hombre estaba tocado por el Señor. Y uno lo ve durante el tiempo de la vida de Jesús, uno ve a Nicodemo tocado. No sabemos en la historia qué pasó con él, pero sí nos muestra la Escritura que él fue tocado allí, ¿no? En diferentes momentos uno ve esa obra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que Nicodemo llega donde Jesús. Miren por favor la escena. Nicodemo llega donde Jesús. Yo me lo imagino así todo, como decimos aquí los caleños, paniqueado, ¿no? Uy, que nadie me siga.
todo escondido, además que así tapado. Llega donde Jesús y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los prodigios y las señales que tú haces. Y note usted la respuesta de Jesús, mira el versículo 3. Jesús era impresionante. Uno piensa que de pronto Jesús llegó y le dijo: Nicodemo, qué bueno verte, Nicodemo, yo hace rato quería conocerte, un personaje tan importante, Nicodemo, qué bueno tener este encuentro contigo. Y uno piensa que Jesús se puso de manera política a tratar de quedarle bien a Nicodemo y a decir: no, Nicodemo puede ser... No, inmediatamente el Señor no lo deja ni hablar. Y miren lo que le dice en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! O sea, eso es un baldado de agua fría. ¿Cómo así? Llega Nicodemo, lo saluda y le dice: Maestro. Nicodemo lo elogia: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y uno esperaría, yo creo que Nicodemo esperaba que le dijera: Nicodemo, gloria a Dios, porque has estado entendiendo el plan de salvación. Y Jesús ni lo deja hablar. A Jesús ni le importó el elogio. Llega y lo mira y le dice: Nicodemo, de cierto digo que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sabes qué me gusta de Jesús? Que Jesús no anda con rodeos. De una caja. Nicodemo, tú no eres salvo. Tú eres un religioso. Tú conoces el Antiguo Testamento. Tú cumples todos los rituales de la ley. Tú te esfuerzas por agradar a Dios. Pero tú no eres salvo. De cierto te digo que si tú no naces de nuevo, tú nunca verás el reino de Dios. Tremendo, ¿no? Yo me imagino cómo sería Jesús predicando hoy en día. Yo le decía hace 8 días que estamos frente a una generación que uno viene con mensajes como estos y muchos se paniquean. ¡Ay, qué mensaje tan duro! No, Jesús fue frentero con ciertos temas como estos. Jesús de una dijo: ¿sabes qué? Tú no eres creyente. Tú no eres creyente. Tú no perteneces al reino, Nicodemo. Yo conozco tu necesidad. Jesús sabía que la necesidad de Nicodemo no era que lo alabaran, que lo halagaran. Jesús sabía que Nicodemo tenía una gran pregunta y un gran vacío de Dios. Y Jesús le dio a la necesidad primaria de Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, tu necesidad es que tú necesitas ser salvo, porque tú no eres más que un religioso, fariseo. Mire, si uno evalúa un poquito la frase, es interesante porque Jesús empieza la frase de él diciendo, mire lo que dice Jesús. Versículo 3, respondió Jesús, inmediatamente al elogio respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. ¿Qué significa para un judío la frase de cierto te digo? ¿Qué significa? Que lo que te voy a decir es muy importante. O sea, para todo lo que estás haciendo, lo que te voy a decir es vital. Cuando un judío repetía algo y cuando un judío decía de cierto, hermano, vea, quédese callado y póngale cuidado, porque era algo vital para su vida. Jesús le está diciendo: lo que te voy a decir te puede solucionar el problema con el que tú llegaste a mí. De cierto te digo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De cierto. Jesús hizo entender a Nicodemo que toda la religiosidad y aquel conocimiento que tenía del Antiguo Testamento no le servía de nada para salvarse. Jesús le dice: todo lo que sabes no te sirve de nada porque estás equivocado en la interpretación. Es necesario que nazcas de nuevo. Y luego, bueno, Nicodemo entra en crisis porque Nicodemo, pues imagine que a usted le digan que es necesario que nazca de nuevo. Entonces Nicodemo se imaginó metiéndose otra vez en el vientre de la madre. Sí, eso se imaginó Nicodemo y le dijo: venga, Señor, pero ¿cómo hago yo para volver a meterme en el vientre de mamá y volver a nacer? Y el Señor le dice en el texto que leímos ahorita: mira, Nicodemo, el que nace de la carne es, pero el que nace del Espíritu. Y en pocas palabras, estoy hablando de nacer del Espíritu. Literalmente la traducción en el idioma original es nacer de lo alto. O sea, Nicodemo, no es nacer de tu mamá. Para ver el reino de Dios se necesita nacer de nuevo, y ese nacimiento es de lo alto. Es un nacimiento de Dios. Tienes que nacer espiritualmente de nuevo para poder ver el reino de Dios. Jesús fue directo al grano. Nicodemo, la única manera de entrar al reino de Dios no es cumpliendo el Talmud ni todo lo que ustedes piensan, no, es naciendo de nuevo. Mi hermano,
Aquí va el eje central del mensaje de esta noche. La única manera en que una persona puede entrar al reino de los cielos y puede salvarse es que nazca de nuevo. No hay otro camino. No es que mis papás fueron cristianos, mis abuelos fueron cristianos. No es que llevo 6 años yendo a la iglesia. No es que canto las canciones, doy mis diezmos. No es que me sé la Biblia. No. Si no naces de nuevo, nunca podrás ver el reino de Dios. Nunca. No hay otro camino. ¿Ustedes han visto que ley es ley? ¿Sí o no? ¿A usted lo para un guardia de tránsito haciendo un giro prohibido? Y a mí me han parado. Una vez iba rápido y ni cuenta, ni cuenta me daba, no, eso es pecado, mentira, yo sabía que iba rápido, pero iba de afán. Y por allá me pararon. Hermano, me hacía acreedor ¿a qué? A una multa. Porque la ley dice que en carretera por donde iba máximo se podía andar a 80 y yo iba a 100. ¿Y sabe qué es lo peor? Que me tocaba pagar la multa y yo iba para Medellín, me tocaba ir a pagar a Manizales. ¿Usted sabe cuándo yo iba a pagar eso a Manizales? ¿Sabe qué es lo peor? Que no tenía plata. Entonces yo me puse a hablar con el guarda. Le dije, venga, hágame el favor. La cara de pan de bono que uno pone cuando lo pare, no me multe. Tengo una niña, mírela, ahí está. Qué pecado, no tiene pañal. La cara de pan de bono que uno pone. Gracias a Dios, ese guarda se compadeció de mí y me dijo, ¿sabe qué? Váyase, pero no ande tan rápido. Y yo, ay, no, te seguro que no ando tan rápido. Y me fui. Ley es ley. Humanamente, a veces la gente se pasa las leyes, ¿verdad? Yo tenía que pagar la multa, pero él me hizo el favorcito. Pero yo le voy a decir una cosa. La justicia de Dios ya fue establecida. Cristo pagó en la cruz. Cristo ya redimió a aquel que acepte esa muerte por él. Pero solo naciendo de nuevo se puede entrar. En el reino de los cielos no se hacen favorcitos. Usted no puede llegar diciendo, vea, la verdad es que mi mamá iba y a mí me gustaba, yo a veces iba y me sé canciones, le canto una. De cierto te digo. Ay, pero es que yo llevaba 6 años yendo, mire, yo era hasta de un ministerio en la iglesia. Mire, yo hacía esto y esto en la iglesia. De cierto te digo, si tú, escúchame, lo dice Jesús, si tú no has nacido de nuevo, si yo no he nacido de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. No hay favorcitos. Permítame parafrasear algo que escribí. No importa cuántos años has venido a la iglesia, no importa cuántos diezmos has traído, cuántas canciones te sabes, no importa en qué ministerio estés, no importa si eres pastor, no importa si eres maestro como Nicodemo, no importa si eres ministro de alabanza o si eres un miembro activo de la iglesia, no importa cuántos versículos te sabes, cuántas buenas obras has hecho, no importa si eres bautista o eres pentecostal, no importa si eres calvinista o eres arminiano, no importa si eres continuista o cesacionista, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y usted o yo nos podemos tirar en la puerta del reino de los cielos, no puedes ver el reino de Dios. Le dijo Jesús a Nicodemo, el personaje más religioso de la historia tal vez, el personaje con más conocimiento de la escritura del Antiguo Testamento tal vez. Jesús le dijo, tú si no naces de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Mis hermanos, Nicodemo tenía todo lo que humanamente posible cualquier religioso dijera, con ese currículum entra, pero no. Jesús le dijo, no, solo hay una condición para ver el reino de Dios y es nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del Espíritu Santo. La segunda escena que quiero que trabajemos esta noche, ya quedó clara la primera, la religión no sirve para nada.
Te dígale que está sola, dígale, la religión no te va a servir para nada. La religión no te va a salvar de nada, al contrario, te hace un mal, porque el religioso piensa que es salvo y no lo es. La segunda escena que vamos a trabajar esta noche es la gran decepción, la gran decepción. La gran decepción que se va a llevar el religioso cuando llegue al cielo. Y para eso, por favor, busquemos un texto que es Mateo capítulo 7. Póngale un separador ahí a Nico. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A ese texto yo le he llamado la gran desilusión. Porque usted se imagina que es que uno llegue delante de las puertas del trono de Dios y se encuentre con estas palabras y que Dios le diga, no, nunca te conocí. Eso es desilusionante. Jesús en el texto nos enseña que muchos, no son pocos, muchos que creían ser creyentes porque iban a una iglesia y porque tal vez durante muchos años fueron a una iglesia, muchos se llevarán esta desilusión. Porque piensan que son salvos, pero cuando llegan al cielo se dan cuenta que nunca lo fueron, porque nunca nacieron de nuevo. Nunca. ¡Qué triste escena! ¿Cuántos han tenido una desilusión en esta vida? Cuando usted piensa en algo y resulta que eso... A ver, les pongo este ejemplo. ¿A cuánto les ha pasado que le han metido un billete de 50,000 falso? ¿A quién le ha pasado aquí? Que ustedes le dan ese billete de 50 y usted sale todo contento diciendo, tengo 50,000, me voy a ir a comer. Y de pronto usted se va a comer, no sé, va a Subway y se sienta con su esposa a comerse su Subway, pide su Subway, su gaseosa, le mete el primer mordisco y usted lleva su billete de 50. Y cuando llega a la caja registradora, usted lo pasa y la muchacha con una cara muy cordial le dice, señor, lo siento, pero este billete está malo. Y usted se toca y no tiene más plata. Y ya mordió el sándwich. Desilusionante, ¿no? Hermano, eso es de un billete. Eso es algo temporal, un ejemplo muy vano, muy sencillo. Para la desilusión que se van a llevar muchas personas que asistían a una iglesia durante años, pero que cuando llegan al reino de los cielos se van a dar cuenta que nunca nacieron de nuevo, que siempre fueron los mismos, solo cambiaron de banca, la banca católica a la cristiana. Qué triste. Y el texto no nos dice que son pocos, son muchos. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta del texto? Mire. Si usted lee el texto, mire que el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos. ¿Cómo? Venga, pastor, ¿cómo así? Señor, profetizamos en tu nombre, enseñamos, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos hasta milagros. Wow, esto a mí me pone mal, en serio. ¿Cómo así? Esta es gente que profetiza, que echa fuera demonios, que hace milagros, pero nunca nacieron de nuevo. ¿Es eso posible? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. En ese día muchos le van a decir, Señor, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Estuve 18 años yendo a esa iglesia, 18, sirviendo, siendo ahí, fiel ahí a la iglesia. Tenaz, ¿no? Y es más, ¿sabe qué es lo más tenaz? Que esta gente hace lo que más le impacta a la iglesia ver. Lo que más le impacta a la gente muchas veces de la iglesia, un gran error, es que cuando la gente ve que alguien profetiza, echa fuera demonios y hace milagros, toda la gente va atrás de él. ¡Ay! Vino el hombre que hace milagros. ¡Ay, pastor, vamos para allá! Y Jesús dice, eso no es garantía de que alguien sea salvo.
Porque sí, echaron fuera demonios, sí, hicieron milagros, sí, profetizaron. Pero detrás de todo eso hubo un poder engañoso. Porque ellos nunca nacieron de nuevo. Terrible. Oye, cuando yo leo estos textos, créame que yo entro en crisis. Pero me gusta porque yo puedo evaluar mi vida y ver si realmente yo he nacido de nuevo. Escuche. Una de las declaraciones que Jesús les hace a ellos, Jesús termina el texto diciéndoles: entonces les declararé, ¿nunca qué? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, algo clave que muestra el texto es que estas personas nunca dejaron de ser hacedores de maldad. Por eso, yo personalmente tengo un principio. Yo no le corro a alguien porque haga milagros, predique bonito, eche fuera demonios. Yo creo en alguien cuando yo veo que su vida da fruto. ¿Sí, claro? Por eso cuando nosotros invitamos a alguien a predicar acá, es porque lo conocemos y porque sabemos que su vida da fruto. A mí cada rato me llaman: le tengo el último predicador bajado del cielo, recién bajito. Ese hombre es un hombre de Dios impresionante. Yo siempre le digo a este hermano que siempre me llama, que es como que el que coordina la agenda de todos estos pastores, le digo: yo tengo un problema. Puede ser muy bueno, pero yo no lo conozco. Y cuando yo no lo conozco, yo no le voy a soltar el púlpito de mi iglesia, porque en la iglesia estamos tratando de ser lo más fieles posibles a la palabra. Gracias a Dios no me volvió a llamar, a invitar. Pero, mis hermanos, nunca los conocí. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ese texto es muy fuerte. Pero a mí lo que más me impacta del texto es que el Señor diga que Él nunca los conoció. Nunca los conoció. ¿Ustedes saben qué significa la palabra conocer en la Biblia? La palabra conocer en la Biblia no significa solamente como para nosotros: usted lo conocía a Él, sí, yo lo vi. No, conocer en la Biblia significa tener una relación profunda. Por eso la Biblia dice que conoció José a María, conoció a Adán y Eva. Ese conocimiento fue tan profundo que de hecho en algunos momentos se habla de relaciones íntimas. Entonces en la Biblia, cuando habla de conocer, se trata de una relación íntima de amor. Lo que Jesús está diciendo es: yo con ustedes nunca tuve una relación de amor. Ustedes conocieron mi nombre, pero yo a ustedes nunca los conocí porque nunca me relacioné con ustedes. ¿Sí soy claro? Ese texto es muy fuerte, ese texto es tremendo. Ese texto es tremendo. Mire, mi hermano, el cristianismo no se trata de un asunto frío. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es un asunto impersonal. El cristianismo se trata de una profunda relación de amor con Dios. De eso se trata esto. No es de venir solamente a la iglesia y cumplir con los rituales, no. Es de que nuestra vida sea una vida que ame enteramente al Señor que dio su vida por nosotros. Es que nuestra vida sea una vida que viva para su gloria y para su honra. Escuche, Jesús dijo: el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Cristianismo se trata de eso: que amamos a Dios con todo lo que somos, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y nos dejamos de bobadas. Nos dejamos de bobadas. Porque cuando tú amas a alguien, lo entregas todo por él. Cuando tú realmente amas a alguien, tú eres fiel. Tú le dedicas tu tiempo, tu vida, tú consagras a Dios todo. Jesús dijo: el que no ama, el que no me ama a mí, más que a su padre, más que a su madre, más que a sus hijos, no es digno de ser mi discípulo. ¿Sabes qué? ¿Sabes que ser cristiano significa que Dios es tu mayor tesoro? Que Dios es mi mayor tesoro, que no hay nada más valioso que Él. Que mi amor por Él está por encima de mi amor por esposa. Que mi amor por Él está por encima de mi amor por mis padres. Y escuche lo más complicado para los que somos papás: que mi amor por Dios está por encima de mi amor
por mis hijos. De eso se trata esto. De eso se trata ser cristiano. Pero hoy en día uno escucha un poco de gente. No fui, me quedé dormido. No, ignoré, no leí la Biblia. Tenía mucho sueño. No, es que la verdad estoy viendo unos programas tan chéveres en la televisión. No tengo tiempo para Dios. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú me estás diciendo que tú amas a Dios y vives esa mediocridad de vida espiritual? El cristianismo no es un asunto frío. El cristianismo no es un formalismo, no es una religión. Es una relación de amor. Te pregunto esta noche, ¿tienes tú esa relación con Dios? ¿Tienes tú ese tipo de relación con el Señor, donde Él es tu mayor tesoro? No hay nada que esté por encima de Dios. Nada en tu vida, nada en mi vida puede estar por encima de mi amor por el Señor. Ni mi mayor tesoro en esta tierra puede ser mayor que Él, porque Él es el motivo de nuestra vida. ¿Sabes qué es lo que me da tristeza? Que estamos en un momento histórico de la iglesia. Yo acabo de venir el jueves. El jueves nos fuimos con con unos pastores de jóvenes muy influyentes de nuestra ciudad. Pastores que tienen a cargo 5,000, 10,000 jóvenes. Y nos reunimos con todos ellos. Y la conclusión a la que llegamos era esta. Estamos frente al momento de la historia del cristianismo, donde estamos viviendo el cristianismo más mediocre, donde hay un desconocimiento total y absoluto de Dios, donde hemos perdido el temor y la santidad del Señor. Pasan cosas. Me gustó porque nos compartía la palabra del pastor de Nazareno y él decía, es increíble que estamos frente a un cristianismo cultural, porque hemos venido trabajando mucho el tema. Un cristianismo que se volvió una cultura, un hobby, una moda. ¿Qué estamos viendo por Dios? ¿A qué estamos jugando? A veces pensamos que chévere, bacano el cristianismo. Estamos frente a la generación que el cristianismo se volvió un hobby, una moda. Hoy en día nadie apedrean por ser cristiano, antes usted lo aplaude. ¡Ay, qué bacano! Ora por mí. Miren, si el Señor volviera en estos momentos por su iglesia, creo que estas palabras serían para esta generación. En serio. Yo estaba haciendo un estudio de la iglesia en sus diferentes etapas. Los cristianos primitivos preferían los leones, preferían ser antorchas ardientes que negar a Jesús. Los reformadores quisieron entregar su vida para que el evangelio volviera a florecer. Los puritanos amaron al Señor con todas sus fuerzas y querían vivir con santidad. Pero llegamos nosotros y nos parrandeamos todo. Y no quiero juzgar la vida de cada uno sabe cómo está con el Señor. Pero a nivel como global, el evangelio es una cultura. Es una cultura. Mire, mi hermano, si el Señor viniera en estos momentos, literalmente esas palabras serían para esta generación. Mire lo que escribí también después de meditar en estas cosas. Estamos frente a una generación que busca la bendición de Dios, porque no quiere dejar su pecado. Estamos frente a una generación que tiene un Dios a la carta, un Dios que se acomoda a su pecado. Estamos frente a una generación a la que solo le importan sus beneficios personales, pero que no quiere dar su vida por el reino. Estamos frente a una generación que dice que ama a Dios con sus labios, pero lo niega con su vida. Estamos frente a la generación más amadora de sí misma, tanto que busca a Dios solo para que les dé paz, los haga felices. Una generación que no se reúne a adorar si está lloviendo, o si las sillas de la iglesia no son cómodas, o si hay mucho trabajo, o si la música no es bacana. Estamos frente a una generación donde no hay personas. Estamos frente a una generación donde hay personas que se van de la iglesia o que no vienen al culto cuando se predican mensajes como estos, o mensajes sobre el pecado, o mensajes sobre el juicio de Dios. No, eso no me gusta. Estamos frente a una generación
que ama los mensajes de superación personal, éxito y prosperidad. Estamos frente a una generación que ha reducido el evangelio a una religiosidad extrema, donde ya la gloria de Dios, la santidad, el temor a Dios, el aborrecimiento al pecado no son el eje principal, sino que Dios cumpla nuestros sueños y nuestras metas y nuestra realización personal. ¿Qué pasaría si un cristiano de la iglesia primitiva se transportara en una máquina del tiempo a hoy? Si consiguiera un cristiano de la iglesia primitiva, consiguiera el carro de Volver al Futuro y llegara hoy y nos escuchara a nosotros con las bobadas que salimos. No voy a la iglesia porque está lloviendo. No me gusta la iglesia porque están predicando del pecado, de la soberanía de Dios, del temor. ¿Qué pensaría un cristiano de la iglesia primitiva que dio su vida en el foso de los leones, que fue quemado como antorcha, viendo la liviandad de evangelio que hoy en día tenemos? ¿Qué pensaría el apóstol Pablo? ¿Qué carta nos escribiría el apóstol Pablo a nosotros, a esta generación posmoderna? Si es que nos escribiría una carta, o tal vez pensaría que somos una secta. Saben, los cristianos primitivos no merecían el foso de los leones. Los cristianos primitivos no merecían ser quemados como antorchas. Nosotros sí. Nosotros sí. Yo creo que Dios está despertando. Y si usted no despierta, si yo no despierto, Dios nos despierta. Créame una cosa, lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Dios está despertando su iglesia. Y yo no quiero que Colombia tenga que vivir una catástrofe para que la iglesia de Colombia despierte, entender quién es Dios. Y para que Colombia tenga temor de Dios. Y por eso me he estado levantando temprano y he estado ayunando, porque yo le pido a Dios que tenga misericordia con nosotros, que abra nuestros ojos y que nos permita vivir un verdadero evangelio, no una religiosidad que no vale para nada, mi hermano. Para nada. El Señor le dijo a ellos: pártense de mí porque nunca los conocí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero el Señor lo deja bien claro. Mire el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Sino quién? Dígale al que está solo, mira, solo va a entrar en el reino de los cielos el que ha nacido de nuevo y hace la voluntad del Padre. Dígaselo. Pregúntele, ¿tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? Les dije desde que empecé la prédica, bienvenidos al mensaje tal vez más duro que usted ha llegado a escuchar en su vida cristiana, pero el único mensaje a través de la palabra de Dios, que si usted nunca ha escuchado algo así, puede llevarlo al arrepentimiento y puede salvarlo de la condenación. Porque nuestra religiosidad no nos deja ver nuestra condición. El hecho de venir a una iglesia por muchos años, de tener ministerio, de tener tantas cosas, a veces nos nubla, pensamos que ya tenemos el cielo ganado, que hemos nacido de nuevo, que somos creyentes, cuando el texto me dice que hay muchos que van a llegar engañados. Por eso la última cena, y con esto termino, la última cena es un llamado al arrepentimiento, mi hermano, un llamado al arrepentimiento. Es importante hablar estas palabras para que cada uno evalúe si realmente está en Cristo o está en la posición de Nicodemo. Es un religioso. ¿Soy claro? Este mensaje es importante porque cada uno, escuche, yo he tenido que hacer mi evaluación personal a la luz de las Escrituras. Cada uno tiene que evaluar si realmente es un verdadero creyente o es un religioso más como Nicodemo, que sabe mucho de la Biblia, que ha venido muchos años a la iglesia, pero que su vida nunca ha dado testimonio de su conversión. Mis hermanos, miremos lo que le escribe Pablo a la iglesia de Corintios. Mire por favor, 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Examínense, le dice Pablo a la iglesia en los Corintios, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. O sea, miren si de verdad están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en ustedes? A menos que ustedes estén reprobados. Es un texto muy bravo. Se lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a ustedes mismos. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. De no ser así, o sea, de que Cristo no esté en ustedes, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina.
O sea, Pablo lo que está diciendo, vea, pruébense si usted es creyente. Pruébese. Mira, Pablo estaba hasta aquí de unas situaciones que estaban pasando en la iglesia. Pablo llevaba 3 visitas a la iglesia de Corintios. Si usted mira el capítulo 3, unos versículos antes, creo que empezando el capítulo, Pablo les dice, miren, esta es la tercera vez que voy a ir a ustedes. Y ¿sabes qué? Esta vez no voy a ser indulgente, o sea, no voy a pasar las cosas por alto. Voy a ir porque sé que ustedes son una iglesia que está grave, en muchos sentidos. Lo que yo les digo antes de ir es, evalúense si ustedes están en la fe o no, si ustedes son verdaderos creyentes o no lo son. Eso es lo que Pablo les está diciendo. La iglesia de Corinto era una iglesia, mire, qué interesante. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones. Usted lee los Corintios y la iglesia tenía todos los dones. Había de todo. Todos los dones estaban allí. De hecho, Pablo habla de los dones. A esa iglesia, gracias a que esa iglesia dio tantos problemas, nosotros tenemos hoy en día una revelación de Dios tan grande a nivel de muchas cosas. Pero esa iglesia tenía un gran problema. Todo el mundo creía estar bien, pero estaban muy mal. Era una iglesia que tenía mucho problema de pecado. Era una iglesia donde el pecado era tan grave que miren lo que Pablo escribe. Se lo voy a leer, apúntelo. 1 Corintios 5:1. Miren lo que Pablo les escribe en la 1 Corintios 5:1. En efecto se oye de ustedes que hay inmoralidad. Escuche, Pablo está diciendo, se oye de ustedes que hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal cual que no existe ni siquiera entre los incrédulos, por Dios. Al extremo es su inmoralidad que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, Pablo está diciendo, mire, iglesia de Corinto, escuchen ustedes que son tan inmorales que hay una inmoralidad que no se escucha ni entre los gentiles ni entre los incrédulos. Hay uno de ustedes que está viviendo con la mujer de su padre. Uy. Y Pablo habla duro de ese tema. Pablo lo que les está diciendo a ustedes, muy chévere que los dones y que tantas cosas, pero les digo una cosa, ustedes tienen tanto problema con el pecado. Ahora, Corinto era una iglesia que era muy expuesta al pecado porque Corinto era una ciudad de pecado. Entonces parecía que dentro de la iglesia se veían unos problemas de pecado y de inmoralidad muy fuertes. Corinto estaba ubicado en un lugar donde había un templo a una diosa, donde había más de 1000 prostitutas que adoraban a esa diosa. Entonces Corinto era una iglesia muy expuesta al pecado. Pero Pablo les está diciendo, ¿sabe qué? Se ve tanta inmoralidad y se ve tanto pecado en la vida de ustedes que evalúense si son creyentes o no, les dice Pablo. O sea, todo lo que yo veo me hace pensar que algunos de ustedes, aunque van a la iglesia, no son cristianos. No son cristianos, no han nacido de nuevo. Hermano, creo que esta es una pregunta vital que todos nos debemos hacer. ¿Soy realmente creyente? Venga, serio. Pare todo lo que esté haciendo, deje de pensar en cualquier cosa que esté pensando en estos momentos. Si está pensando en el arroz que le está quemando, o en los hijos, o preocupado, deje de pensar en eso. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es usted realmente creyente? ¿Es usted realmente un cristiano? Su vida da fruto de arrepentimiento. Porque si no es así, yo no quiero que cuando lleguemos al cielo, algunos de ustedes se tengan que quedar en la puerta. Esa ha sido mi oración. Yo tengo una responsabilidad con esta iglesia y es que todos los que vienen aquí entren al cielo. Sería muy triste. Por eso prefiero hablarle la verdad aquí y ahora para que usted proceda al arrepentimiento si no lo ha hecho. No me importa cuánto hace que vienes a la iglesia. No me importa si eres fundador de la iglesia. La pregunta es, ¿eres cristiano o no? Eres cristiano. El nuevo nacimiento se evidencia, porque nadie puede entrar si no nace de nuevo. El nuevo nacimiento se evidencia en un cambio radical de vida que anhela ahora hacer la voluntad de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Es un cambio de vida que anhela hacer la voluntad de Dios. Es un cambio de vida que anhela hacer. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. El día que tú naciste de nuevo, tú sabes que naciste de nuevo. Si usted me pregunta a mí, yo le puedo decir el día que yo nací de nuevo, porque ese día mi vida cambió. Si usted no me puede responder esa pregunta, es porque usted no ha nacido, no. Si usted dice, no, la verdad es que yo no sé, yo pasé por acá, me pareció chévere, mis papás venían y yo seguí viniendo.
Pero si usted no tuvo un momento donde usted experimentó arrepentimiento, quebrantamiento, transformación, y usted no me puede decir ese día, usted no ha nacido de nuevo. Todavía no. Porque el día que uno nace de nuevo, uno lo sabe. ¿O no? Yo sé cuándo nació Abby. Imposible que nazca la bebé, ay, no nos dimos cuenta, ve, ya nació. Uno se da cuenta cuando ha nacido de nuevo. Pero hay mucha gente que por años ha ido a una iglesia y no ha nacido de nuevo, porque nunca ha cambiado. Sigue siendo el mismo chismoso, sigue siendo el mismo peleón, sigue siendo el mismo carácter grosero, sigue siendo la misma persona. Nunca hubo un cambio, nunca. Tengo que decirte con dolor en el alma, tú nunca has nacido de nuevo. Nunca. Si tu vida no está en un proceso de santificación, tú no has nacido de nuevo. En estos días escuchando a alguien que en un programa decía, ay, sí, ven, me dijeron que está yendo a una iglesia. Sí, ahí voy, pues chévere, bacano, a veces voy, agradable, pero la verdad nada del otro mundo, mi vida sigue siendo normal. Va a una iglesia, pero está dentro de Mateo 7 y no ha nacido de nuevo. El que nace de nuevo, se le ve que nace de nuevo y da fruto de arrepentimiento. El que nace de nuevo y era grosero, deja de ser grosero. El que nace de nuevo y era chismoso, deja de ser chismoso. El que nace de nuevo y era borracho, deja de ser borracho. El que nace de nuevo y era prostituto, se prostituía con mujeres, deja de prostituirse. El que nace de nuevo y era mentiroso, deja de mentir. ¿Sabe por qué? Porque nació del cielo. Empieza a aborrecer su pecado y amar la santidad de Dios. Al que nace de nuevo se le nota. Segunda a los Corintios 5:17 dice, miren, puro Corintios. Pablo se encargó de que esa iglesia supiera lo que era nacer de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Después de la justificación viene la santificación. Empiezo a aborrecer mi condición de pecador, empiezo a aborrecer mi pecado y empiezo a amar la santidad, empiezo a amar la voluntad de Dios, empiezo a amar el reino de Dios, empiezo a amar la comunión con Dios. Quien ama realmente al Señor quiere agradarlo en todo, en todo, en todo, en todo. De eso se trata ser cristiano. Mire, mi hermano, el que ha nacido de nuevo sabe que ahora vive única y exclusivamente para la gloria de Dios. El que ha nacido de nuevo ha dejado el amor a su propia vida. En el que ha nacido de nuevo hay un anhelo ardiente por tener comunión con Dios, por vivir solo para Él, con separarse del mundo y del pecado para extender el reino de Dios, compartiendo el evangelio a toda criatura, para dar su vida si es necesario, para que la gloria de Dios sea conocida. El cristianismo es un asunto de vida, el cristianismo es un asunto de pasión, el cristianismo es un asunto de amor profundo por el Señor. No es una religión hueca, egocéntrica y sin sentido, es un asunto de amor profundo por Dios. Si tú estás aquí y a la vez no estás, pues está aquí, está allá, termino con esto. Había un hombre, había un actor de teatro, que él estaba en su teatro estaba lleno. Y a este actor lo invitaron para que recitara algo que el público pidiera que recitara. Entonces este actor pregunta, ¿alguien quiere aquí que yo recite algo esta noche? Nadie decía nada, hasta que un anciano predicador se paró y dijo, yo quiero que usted recite para nosotros el Salmo 23. Este actor se incomodó, una petición tan rara, porque no era creyente, pero de casualidad se sabía el Salmo y empezó a recitar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados. Lo expuso de una manera tan poética, tan gloriosa,
Cada palabra era bien puesta, su léxico, su posición de la mano, la expresión corporal. Terminó el Salmo 23 que todo el auditorio a una sola voz gritó, ¡qué bueno! Todo el mundo se emocionó, todo el mundo aplaudió de la exposición tan magistral de este actor del Salmo 23. Cuando él terminó, este actor mira al anciano y con ganas de desquitarse, le dijo, ¿y usted por qué no viene y nos expone el Salmo 23? Este anciano, por amor al Señor, salió de su silla, pasó a la tarima y empezó a declamar el Salmo 23 con una voz quebrantada. No fue tan elocuente, su voz era temblorosa y se partía entre ciertas frases. Pero cuando él terminó, nadie en el auditorio quedó sin derramar una lágrima de quebranto cuando él expuso este salmo. El mismo actor, emocionado y llorando por lo que había visto, dijo a la gente, les digo que yo llegué a sus oídos y a sus ojos, pero este hombre llegó a sus corazones. Les digo que yo conozco el Salmo 23, pero este hombre conoce al pastor del Salmo 23. Esa es la diferencia entre conocer y amar a Dios profundamente o solo ser un religioso fiel a la iglesia.